En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados fieles, estimados hermanos, esta parábola que nuestro Señor nos presenta, nos explica, es una realidad muy importante espiritualmente hablando de lo que puede pasar entre nosotros y que ha pasado de hecho, ¿verdad? Este fariseo y este publicano, que a Dios es muy difícil o es imposible engañarlo. Nosotros podemos hacer mil cosas, fingir, aparentar, pero a Dios no se le puede engañar. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Delante de los hombres podemos aparentar ciertas cosas, pero delante de Dios no. Y como dice Jesús, pues su palabra, la palabra de Dios siempre alcanza su objetivo. Aunque los hombres resistan, aunque los hombres no la oigan o la quieran deformar, la palabra de Dios siempre alcanzará sus objetivos, porque es palabra de Dios. Las personas malvadas creen que no, que ellos pueden ser más hábiles que Dios, pero no es así. Entonces, esta palabra de Dios salió de su boca y regresará a Él, como Él mismo lo dice, y hará lo que Él disponga. Entonces, no se puede esquivar el efecto de la palabra de Dios. Aquellos que la escuchan, pues recibirán el efecto de su salvación, de su santificación, y aquellos que la resisten o que la deforman, recibirán el efecto del castigo y de la confusión que Dios envía a las almas necias o obstinadas en el mal, o en su orgullo, o en su falsedad. Pero la palabra de Dios siempre dará su efecto. Así que aquí tenemos dos hombres, uno que aparentemente es bueno, porque hace el bien, y lo hace de una manera un poco material, ¿verdad?, exterior. Y otro que aparentemente es malo, porque sí se ha portado mal, es cierto. El publicano eran pecadores, considerados pecadores también por nuestro Señor, pero en el fondo de su alma él se arrepintió y él trató ciertamente de corregirse después, ¿verdad? Mientras que el fariseo tenía todas las apariencias, pero no tenía el espíritu de la vida cristiana. Entonces, ese sentido del orgullo, el sentido de creerse, atribuirse lo que Dios le da. Lo que Dios le da, y lo que Dios le ha dado generosamente, que son todas las cosas que Dios nos da para que nos acerquemos a Él, para que nos justifiquemos. Pero es un don de Dios, no somos nosotros. Pero todos esos dones de Dios son hechos para que nosotros nos mejoremos interiormente, no para aparentarlos, sino para que lo seamos en realidad. Y así como este publicano sí había pecado, sí se había portado mal, pero lo que Dios pretende, lo que Dios busca, es que nos arrepintamos. Finalmente es lo que Él quiere. Aun si somos pecadores, somos débiles, tenemos dificultades, a veces quién más, quién menos, ¿verdad? Pero hay personas que sí se arrepienten y vuelven a recaer por cierta debilidad, pues sí, pero no es realmente lo que ellos lo hacen, más bien por fragilidad que por malicia. Entonces Dios sabe lo que pasa en el corazón de las personas.
que finalmente es lo que cuenta. Y lo que Él desea es que el corazón siga el bien. Y entonces hoy en la iglesia moderna se le da otro sentido a estas cosas. Por ejemplo, aquel que busca la verdad, aquel que busca el bien y que busca la fe como Dios manda, se lo considera un fariseo, ¿verdad? Hay que ver lo que se dice, lo que se dijo de la fraternidad o de Monseñor Lefebvre o de nosotros en los periódicos a lo largo de estos 40 años, 50 años que tiene la fraternidad de existencia. Y se trata de no solo la prensa, sino también los hombres de iglesia ven en la fidelidad a la fe, a la tradición, una forma de fariseísmo, ¿no? Y han inventado términos como diciendo que somos lefebristas, integristas, o sea, personas excesivas, fuera como sectarios, ¿verdad? Y no es así. No somos fariseos. Buscamos lo que Dios dijo, como Dios lo dijo, simplemente. Y por otro lado, se deforma la palabra de Dios presentando al publicano, no a ese publicano contrito, arrepentido sinceramente de sus pecados, sino a esos pecadores que viven hoy en el mundo en una falsa religión, una falsa vía, como personas honorables, como personas buenas, bien intencionadas, pero no es lo mismo. Nuestro Señor no se refería a aquellos pecadores endurecidos en su pecado, sino a los pecadores arrepentidos. Entonces se está distorsionando el sentido de las palabras de nuestro Señor. Entonces tiene misericordia con el que vive en el error, con el que quiere permanecer en el error, y se tiene severidad con aquellos que quieren vivir o que intentan, aunque no siempre lo logremos, ser buenos, ¿verdad? Pero que intentan ser buenos, y entonces se los ve como fariseos. Pero ahí está una deformación, porque el fariseo era alguien que en realidad no vivía como él lo decía, porque se sabe muy bien, y nuestro Señor se los reprocha varias veces, que los fariseos tenían las apariencias, pero en su vida privada se portaban mal. Entonces esos son fariseos, son hipócritas, son falsos. Entonces nosotros, yo pienso que buscamos los verdaderos tradicionalistas, no aquellos que han desviado de la tradición. Los verdaderos tradicionalistas son los que buscan vivir tal como Dios dijo, o sea, tal como la Iglesia siempre lo hizo, lo vivió, como los santos nos lo enseñaron, y no solo ese aspecto exterior de doctrina, de principios, de práctica, ¿verdad?, de la misa, de la liturgia, sino también vivir una vida cristiana, auténtica. Esos son los verdaderos tradicionalistas, no aquellos que están con un espíritu tal vez siempre faltando a la caridad, porque decir la verdad no es faltar a la caridad, o poner el dedo en la llaga no siempre es faltar a la caridad, pero a veces se falta de consideración con los débiles o con ciertas dificultades que podemos tener todos, y ahí ya se puede faltar a la caridad. Entonces es delicado, la vida cristiana es algo delicado, hay que llevarlo con mucho cuidado, porque sí, todos nos podemos equivocar, y de hecho lo hacemos. No hay nadie que sea inmaculado, solo la Virgen fue inmaculada. Entonces tenemos siempre nuestros pequeños detalles, pero cuenta mucho que nuestra voluntad dominante sea buena, ¿verdad? Que a veces digamos, bueno, me equivoqué, bueno, fallé en esto, sí, me doy cuenta, lo reconozco, pero voy a tratar de corregirme, voy a tratar de seguir luchando,
Y eso es la vida cristiana, porque pues, somos pecadores. Y cada vez que vamos a misa decimos el Confiteor, porque sí, somos pecadores. La Virgen no tiene por qué decir el Confiteor, porque ella nunca pecó, ni tenía riesgo de pecar, porque era inmaculada. Pero nosotros sí. Entonces hay que tener esa humildad de reconocer nuestros límites, pero al mismo tiempo reconocer la verdad, toda la verdad de la fe, la verdad de de la doctrina, la verdad de nuestro combate y la verdad de nuestro ser personal, verdad, que es también una verdad y que hay que aceptarla en el sentido que hay que sobrellevarla, hay que combatirla, hay que luchar constantemente, y en ese sentido pues debemos ser verdaderos también. Nadie puede pretender ser perfecto ni en su vida ni en sus palabras, porque hay personas que hablan de tal manera que parece ser que nunca se equivocan y son tan categóricos en sus palabras que a veces da un poquito de temor por ellos, porque no debemos ser así. En nuestras palabras debemos tener mirar un poquito, una cierta precaución, porque podemos equivocarnos. Entonces tratamos de no ser siempre tan categóricos, ¿verdad? Y a veces sí, ¿verdad? A veces es evidente que algo es absoluto, ¿verdad? Un dogma de fe es algo absoluto y hay que ser categóricos, claro que sí. Pero ya hay muchos detalles que la Iglesia todavía no nos ha explicado, que la Iglesia todavía no ha zanjado y que debemos, hay un margen de opinión, pues sí, la Iglesia en ciertos detalles, ¿no? No hay que exagerar, ¿verdad? De poner todo en tela de juicio, y hay verdades que no son de fe, pero que son verdades teológicas, como dicen los teólogos, y que están en los libros católicos, que no han sido definidas, pero que todo el mundo las acepta, que todo el mundo siempre las aceptó, y esas verdades también obligan bajo pecado, no solo las verdades que son de fe. Y hay personas que no comprenden, que no saben, conocen bien su religión o conocen bien la teología, y le dicen al padre, no, eso no es de fe, entonces yo puedo pensar lo que quiera. No, eso es un error. Es un error. Hay verdades teológicas, y que son la que se enseña la Iglesia de una manera todavía no definitiva, tal vez no de fe, pero que sí son aceptadas comúnmente por los santos, por los teólogos, por los hombres de Iglesia, y que son verdades que tal vez un día la Iglesia pueda definir, si quiere, pero que aun si no están definidas, obligan. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos opiniones y no están bien fundamentadas. A veces cuando uno no sabe y no está seguro, es mejor no ser tan absoluto. Y hay que recurrir a personas calificadas. ¿Quiénes son las personas calificadas? Pues es, por ejemplo, una sacerdote que tiene estudios, que tiene formación. Normalmente es para eso. No son esos sacerdotes que se han ordenado de una manera un poco mucho de una manera anormal, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos sacerdotes sedevacantistas que fueron ordenados de una manera muy apresurada, si no tienen formación. Y además, a veces también se puede uno poner en duda la validez de su ordenación. Entonces, nosotros tenemos la gracia, la ventaja, yo como sacerdote, de haber sido formado por un obispo católico que fue designado por un papa católico, el Papa Pío XII, y que designó a Monseñor que era en aquel tiempo sacerdote, ¿verdad? Marcel Lefebvre, que se volvió Monseñor Marcel Lefebvre, y que es un obispo que fue bien formado, estuvo realmente un hombre de iglesia católica. No fue una persona así que salió de la nada. Y su obra pues es algo sólido, por lo menos lo fue, hasta que no hubo esa infidelidad, ¿verdad?, de algunos jefes de la fraternidad. Pero sí, entonces podemos considerar que estamos en la línea de la Iglesia.
y no es esos hombres que se han autodesignado, ¿verdad?, para ser sacerdotes o obispos, porque la designación para que alguien sea obispo o sacerdote debe ser hecha por la Iglesia. Pero el caso de la fraternidad sí se hicieron las cosas en regla, gracias a Dios. Pero hay de nuevo esa fragilidad humana, esa debilidad humana, esa malicia humana que puede echar a perder las mejores cosas, ¿verdad?, de Dios. Es como un cristiano que es bautizado, una persona que es bautizada, pues su alma es muy bella, su alma está santificada por la gracia, pero él puede echar a perder todo eso. Si hace pecados, si hace tonterías, los puede echar a perder. Entonces es frágil los dones de Dios, en cierto sentido son frágiles, no porque lo sean en sí, sino en razón de nuestra fragilidad, ¿verdad?, porque los podemos perder por nuestros defectos, nuestra malicia. Y entonces debemos tener esa santa humildad, que consiste no solo en humillarse a sí mismo, sino también en no dejar que la verdad sea humillada. Porque alguien que pretende humillar la verdad por una pretendida humildad, pues es soberbia, ¿verdad? Como Francisco, que pide a donde quiera que va, pide perdón de los pecados de la Iglesia, pero la Iglesia no puede pecar, porque la Iglesia es obra de Dios y la Iglesia es santa, eso es de fe. Una santa, católica y apostólica. La Iglesia no puede pecar, la Iglesia no puede errar. Pedir disculpas por los errores de la Iglesia es una falsedad, es contra la fe, porque la Iglesia no puede ni pecar ni errar. Entonces, cuando hay faltas de los miembros de la Iglesia que desobedecen a la Iglesia, que se desolidarizan de la Iglesia, entonces son los pecados personales de cada quien, incluso hasta puede ser de un obispo, de un papa, pero no son atribuibles a la Iglesia. Esos son errores personales, ¿verdad? Así como no se puede decir que Jesús fue la falta de Jesús que Judas haya traicionado. No, eso fue ya cosa de él, ¿verdad? Cosa personal de él. Él fue infiel a las gracias que recibió, pero no es por causa de las gracias que él recibió que él pecó. Entonces hay que hacer esa distinción. Entonces no hay que dejarse engañar por esa dialéctica de la Iglesia moderna. Entonces quieren tener misericordia con aquel que vive en el mal y que no quiere salir de él. La misericordia exalta la justicia, porque no es posible tener misericordia si no se tiene una noción de justicia. ¿Con quién se tiene misericordia? Con aquel que va a ser castigado por sus pecados, y para que Dios Dios no pase eso, ¿verdad?, que Dios no lo castigue. Pero esa misericordia siempre hace referencia a la justicia. ¿Cómo se tiene misericordia? Pues tratando que el pecador se arrepienta y acepte su error y acepte la justicia de Dios. Por eso Jesús murió en la cruz, por misericordia. Pero esas gracias que Él ganó en la cruz es para que los hombres se arrepientan. Y es de esa manera que se aplican, no hay otra. No aquellos hombres que no se quieren arrepentir y que siguen en su error, no hay misericordia para ellos, porque para ellos hay justicia. Entonces, si no hay justicia, pues no es necesaria la misericordia, porque cada quien hace lo que quiere, y no es necesario tener misericordia de ellos, porque pues no están amenazados por ningún mal, porque ellos creen que si hacen el mal y hacen el pecado, están en el buen camino. Entonces ellos pues no necesitan misericordia, tal vez ni la pretenden. Pero tener misericordia con el que yerra y dejarlo en su error, y incluso en cierta manera decir sigue tu camino,
tienes una falsa religión, sigue tu falsa religión, sé un buen musulmán, sé un buen protestante. Eso no es misericordia, es complicidad. Complicidad con el error, con el mal. Y es lo que hoy se dice, se enseña. Se está contradiciendo frontalmente la enseñanza de nuestro Señor. Y al mismo tiempo se pretende que se la sigue. Eso es fariseísmo, el peor de los fariseísmos. Entonces, con una falsa apariencia de benignidad, de bondad y todo eso, pero está negando de raíz la enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es justo que los que aman a Dios, que creen en Dios, reaccionen delante de esta situación y traten de hacer las cosas bien. Y no es fariseísmo, es celo por la verdad, celo por el bien y celo por el amor de Dios. Que Dios sea respetado, que Dios sea oído, que Dios sea amado. Eso es verdadero celo. Pero puede haber el exceso de celo, como lo decía en otra ocasión. En las virtudes morales se puede pecar por defecto, por exceso. El defecto es cuando uno no hace suficiente, y el exceso es cuando uno hace de más, y entonces se cae en otro defecto, en otro vicio. Y así podemos tener un buen celo por Dios, pero a veces también faltar a la caridad o a la prudencia. Entonces no es fácil, ¿verdad? Pero a veces una suma de varias circunstancias que hacen que nosotros tal vez estamos mal, o hemos faltado a la caridad o a la prudencia, porque cada quien quiere elegirse el maestro propio. Cada quien quiere pontificar sobre todo, ¿verdad? Entonces es muy común en ciertos pues se dicen tradicionalistas, ¿verdad? Ciertos sedevacantistas que son muy categóricos. Y esa mentalidad es contagiosa. Entonces hay que guardar ciertamente el sentido de la verdad, ciertamente el sentido del amor de Dios, ciertamente el sentido del respeto, la fidelidad a la tradición de la Iglesia, pero también saber comprender ciertas circunstancias en las cuales debemos respetar todo esto. No se trata de negar algo, no, pero a veces Dios, como Él mismo nos dio el ejemplo, Él supo a veces tener paciencia, sí, a veces con los pecadores, pero no quiere decir que eso va a ser para siempre. O sea, yo a veces espero que alguien se corrija, pero no quiere decir que tú puedes seguirle así indefinidamente. Entonces, esa paciencia es obra que se llama misericordia, se llama compasión, pero no quiere decir complicidad. Entonces, es una cosa delicada, porque el espíritu liberal que invade el mundo es muy contagioso, porque ya es toda una mentalidad, una actitud de los hombres hoy, y que se pega, se contagia. Entonces debemos tener siempre cuidado, el permanecer en la humildad, en la verdad, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque es difícil no dejarse contagiar por algo que en este mundo que nos quiere contagiar, esas ideas o esa actitud, esa mentalidad, de esa soberbia del hombre moderno, que no es solo el liberalismo, ¿verdad? Hay toda una suma de errores que se han difundido en el mundo, que hasta se enseñan sistemáticamente en las escuelas, en los medios de comunicación. Es algo que está querido, programado sistemáticamente para que la gente deformar el espíritu de la gente. Entonces se necesita una ayuda especial de Dios en nuestra época para resistir a esa avalancha. Se necesita la gracia de Dios,
Si no rezamos, si no vivimos en gracia de Dios, si no tratamos de superarnos espiritualmente hablando, pues también vamos a ser presas de esas ilusiones diabólicas, que el demonio está presente en este mundo y activo. Entonces él también trata de empujar, de seducir a aquel que se quiere dejar seducir, porque cuando alguien se deja seducir es culpable. No es simplemente me engañaron, no, es que ahí hay un problema de infidelidad también. Aquel que se deja engañar también es culpable. No en todos los casos, hay casos en que, pero cuando se trata de la infidelidad a la gracia, ahí sí es culpable. ¿Por qué? Porque Dios nos está ayudando y resistimos. Por quedar bien con fulanito, por quedar bien con el mundo, por quedar bien con nuestros gustos, nuestras pasiones, entonces sabemos en cierta manera que estamos resistiendo a la gracia. Sí, entonces así hay personas que pierden la fe, que se hacen protestantes porque tiene muchos miembros de su familia que lo presionan y le dicen tú tienes que ser como nosotros, y entonces él se deja engañar y es culpable. No, hay personas que realmente a veces caen en ciertos errores porque son muy ignorantes, pero no es lo mismo, es realmente una falta de advertencia. Pero hay en cuestiones de fe es difícil no tener advertencia. Alguien que se hace ateo, ¿cómo lo va a hacer sin advertencia? ¿Cómo puede perder la fe sin advertirlo? Entonces ahí no hay que uno dice no lo sabía. Pero a veces en ciertos puntos sí el mundo engaña a la gente. Puede pasar que hay personas que no saben nada y que se dejan tal vez engañar en ciertos puntos, pero ya a un nivel más profundo de la fe no tenemos que tener conciencia, o de alguna manera nos damos cuenta que esta religión que nos presentan es una de tantas, ¿verdad? Y ¿por qué tiene que ser esa la verdadera? Pues es evidente que no es serio, que no es creíble. Entonces es una cuestión de oportunismo. Y entonces pidámosle a Dios que nos dé ese sentido, sí, porque no hay que perderlo, el sentido de la misericordia con los pecadores, con las personas que viven en el error, a veces por su culpa, pero no es por las mismas razones que hoy se dice, ¿verdad? Así como una especie de complicidad, ¿verdad? Sí, yo misericordia nada más a tu persona como tal, pero no tomo en cuenta ni tus relaciones con Dios, ni tus relaciones con la verdad, ni tus relaciones con la justicia. Entonces simplemente es la adoración del hombre, el humanismo, y ya el hombre se justifica por sus relaciones con Dios. Y si sus relaciones con Dios son malas, no está en un estado de injusticia y merece castigo. Lo único que nos puede justificar es Dios, por su verdad, por su bondad, su gracia. Y ahí está. Entonces cuando tenemos misericordia es en ese sentido de que los hombres vuelvan a ese buen camino, y fuera de eso no hay nada. Entonces el mundo nos atrae, el mundo, como decía, no es solo una cuestión de liberalismo, también hay materialismo, también hay racionalismo, también hay la herejía protestante, hay muchos errores. Entonces se difunden por el mundo. Entonces a veces yo cuando estuve como seminarista en ECON, cuando hice mis estudios, pues muchas veces entre los seminaristas se decía liberales aquellos simplemente que tenían el espíritu de mundo, ¿no? Un espíritu así que es al mismo tiempo un poco liberal, un poco entonces se les llamaba liberales, pero un verdadero liberal es el que acepta la doctrina liberal, que es un error, que es una herejía, que es sí,
pero a veces se llamaba liberales a aquellos que tenían mentalidad moderna. Esa mentalidad moderna decadente sí se les llamaba un poco así liberales. Bueno, es un término que tal vez no es muy exacto, pero que quiere decir algo, que realmente son gentes que están dañadas en sus convicciones o debilitadas en su fe por esa mentalidad moderna, que es un mixto de liberalismo y muchos errores. Entonces eso nos puede pasar también a nosotros, ¿verdad? Que seamos, más bien se puede hablar de espíritu liberal, ¿verdad? Una persona que tiene espíritu liberal, que a veces son tradicionalistas, que dicen, yo leí los libros de Monsieur Lefebvre, yo leí estos libros buenos, yo leí estos libros de la tradición, y después tienen reflejos, actitudes un poco liberales, un poco de espíritu liberal. Y yo creo que en cierta medida todos tenemos algo de eso. Por eso se necesita humildad, y tengamos siempre esa humildad de no ser tan categóricos, y dar lugar a veces a la duda en nuestras opiniones, porque si tenemos una opinión no seamos tan absolutos en ciertos puntos, pero hay unos que sí realmente son y la doctrina de la Iglesia, y no podemos ahí transigir. Pero hay toda una variedad de cosas que circunstancias en nuestra vida que debemos también considerar, y que a veces, bueno, eso hay que dar un cierto margen, ¿verdad? Si es posible, sí. Pero ese sentido de lo que es de la Iglesia, lo que no lo es, son muy pocas personas que lo tienen realmente. A veces así que algunos dicen, no, esto es absoluto, y se equivocan. Y hay otros que dicen, no, esto no es absoluto, y se equivocan. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues hay que formarse bien, hay que vivir bien su vida cristiana y referirse a todo lo que se enseñó y se vivió, no solo se enseñó, antes de este famoso concilio. Y ahí ya tenemos una más garantía, ¿verdad? No es nuestra persona, no es nuestra opinión, nuestro juicio, sino es lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia fue, lo que la Iglesia será siempre. Entonces vamos a pedirle a Dios que esta parábola del publicano y del fariseo y el publicano, pues la entendamos no solo así exteriormente, sino que entendamos lo que Jesús nos quiere decir, y que sepamos aplicarlo como Jesús lo entendió en nuestra vida, como la Iglesia siempre lo explicó, y no esa nueva explicación del Evangelio que es una deformación. Así como es la teología de la liberación, se refiere siempre al Evangelio, pero le da todo otro sentido que Jesús le dio. Se pueden manipular las palabras de una persona, alguien nos dice algo y decimos, él dijo esto, pero lo dijo, y le doy otro sentido. Pues así también la palabra de Dios se puede deformar por nuestra interpretación, ¿verdad? Que es afectada, que es tal vez malintencionada, o a veces puede ser errónea, pero pidámosle a Dios que nos libere tanto del espíritu de falta de misericordia, tanto del espíritu de este fariseísmo, o de un celo errado, o de un celo que no es conforme a todas las virtudes cristianas, porque todas las virtudes cristianas son y serán armónicas. Entonces hay que saber tener el sentido de la armonía de todas las virtudes. Le pedimos esta gracia a Nuestra Señora, que nos dé siempre la gracia de la fidelidad a toda la verdad de Dios. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.